Aunque ya hemos tenido necesidad de calcular fuerzas de rozamiento, los problemas de aplicación de las leyes de Newton, es lo cierto que no hemos dedicado ningunos minutos de reflexión acerca de las fuerzas de rozamiento. Estas fuerzas que decimos enmascaran el cumplimiento de las leyes de Newton. Concretamente, la primera ley de Newton parece no cumplirse y podríamos decir que nuestra mala percepción, apreciación de que la ley de Newton, de que todo cuerpo puesto en movimiento continúa en movimiento, pues decíamos es consecuencia de que el duende del rozamiento hace no cumplirse ese principio de Newton. Todo porque el principio está propuesto, planteado, para el caso de que un sistema esté ausente de fuerzas exteriores. Y justo ese duende oculto del rozamiento, pues está presente, no está ausente, y por lo tanto, pues cualquier alumno de primaria, pues sabe que un cuerpo que se pone en movimiento continúa en movimiento un ratito, luego se para porque no sabe decirlo, pero para él la ley es de que un cuerpo se detiene, ¿no? Los primeros cursos ya de la enseñanza de los alumnos de bachillerato tropieza algunas veces con la dificultad de que permanece en la mente de nuestros estudiantes el hecho de que los cuerpos terminan parándose y parece como que no se cumple la ley de Newton. Por eso decíamos al estudiar las leyes de Newton que había una serie de preconceptos mal aprendidos que nos torpedeaban el entendimiento de las leyes de Newton. Bien, vamos a ver si de una manera rápida y muy sencilla, pues añadimos a lo que hemos dicho acerca del rozamiento, añadimos algunas cosas necesarias para entender esta fuerza de rozamiento. Para ello partiremos del supuesto de que un cuerpo pues está apoyado sobre una superficie rugosa, tal como se indica en esta figura. Figura en la que puede verse que mediante una cuerda atada a un cuerpo tiramos de ella con la intención de que el cuerpo se deslice sobre la superficie rugosa. Es decir, que la cuerda ejerce una acción, fuerza aplicada en el cuerpo, realizada por la cuerda, mientras que el cuerpo reacciona con una fuerza aplicada en la cuerda. Esta es una pareja de fuerzas de acción y reacción. La cuerda tira del cuerpo con una acción y el cuerpo responde sobre la cuerda con una reacción. A su vez, el cuerpo que está apoyado sobre la superficie rugosa ejerce una acción sobre la superficie, esta fuerza que hemos llamado A mayúscula, que es la que raya la superficie cuando el cuerpo desliza sobre ella, y la superficie responde con una reacción aplicada en el cuerpo. Se fijan, R está aplicada en el cuerpo, mientras que A está aplicada a la superficie, que se llama reacción. Aquí hay una pareja de fuerzas de acción y reacción pintadas en rojo y una pareja de fuerzas de acción y reacción pintadas en negro, representadas con A minúscula y R minúscula y A mayúscula y R mayúscula respectivamente. Esas parejas de fuerzas de acción y reacción deben de estar representadas siempre
salvo que queramos simplificar el dibujo y solo dibujar las que están aplicadas en el cuerpo. Y entonces dibujaríamos solo esta fuerza de acción y esta fuerza de reacción, que no son, decimos, una pareja de acción y reacción. Uno es rojo y otro es negro, ¿se fija? Podemos, pues, dibujar solo la mitad de las fuerzas, la fuerza aplicada sobre el cuerpo y la fuerza de reacción de la superficie. Esta fuerza aplicada puede ir creciendo paulatinamente hasta que la fuerza que ofrece la superficie contra el cuerpo, la fuerza de reacción de la superficie sobre el cuerpo, alcanza también un valor máximo, en cuyo momento el cuerpo empieza a deslizarse. Y por eso llega un momento en que la fuerza aplicada es ligerísimamente mayor que la fuerza que es capaz de hacer la superficie sobre el cuerpo y el cuerpo comienza a deslizar. Esa fuerza de rozamiento máxima es superada ligerísimamente por la fuerza aplicada y entonces el cuerpo empieza a moverse. O podríamos decir que la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento son iguales y entonces el cuerpo permanece en equilibrio. Vamos a ver si resumimos lo expuesto hasta aquí. Recuerden, aunque eran 4 las fuerzas que debían de figurar en el esquema, solo tenemos 2. La fuerza aplicada y la fuerza que aparece sobre el cuerpo, también aplicada en él, como consecuencia de la acción que la superficie ejerce sobre el cuerpo. Bien, pues la fuerza aplicada, si no existe esta respuesta de la superficie, por lo tanto no existe la fuerza de rozamiento. Es decir, que la fuerza de rozamiento solo surge como consecuencia de que hemos aplicado esta fuerza. No podemos decir como reacción, porque la fuerza aplicada tiene su reacción, de acuerdo, ojo, porque estamos solo representando la mitad de las fuerzas. Bien, pero hecha esa aclaración, si la fuerza aplicada no existe, esta fuerza no surge. Si la fuerza aplicada crece, esta fuerza crece. Si la fuerza aplicada sigue aumentando su valor, esta sigue aumentando hasta que alcanza un valor, una cuantía incapaz de superar, y entonces comienza a deslizar. ¿De acuerdo? Aquí, en el texto decimos que al existir una actuación de la fuerza aplicada, ¿de acuerdo? Pero el valor de la fuerza de rozamiento solo puede alcanzar un valor máximo. Es decir, que no puede ser superada por la fuerza que ejercemos. Alcanzada esta situación, decimos en esta expresión de puntos que queremos concretar, un momento, el valor máximo que puede alcanzar la fuerza de rozamiento, el bloque se mueve con dirección acelerada, porque claro, esta fuerza aplicada puede llegar a ser mayor que la fuerza de rozamiento. Fíjense, aquí tenemos resumida esa evolución de la que estamos hablando. Aplicamos una fuerza, esta fuerza de rozamiento crece a medida de que crece la fuerza aplicada. Más fuerza aplicada, más fuerza de rozamiento. Porque recuerden, más fuerza aplicada, más intención de lograr el bloque hacia la derecha, más acción de la superficie sobre el bloque, más reacción del bloque, aquí está, ¿vale? Acción y reacción, que falta esta fuerza de aquí, ¿vale? No puede identificarse como una acción y una reacción, porque si se fijan, hemos tomado la precaución de pintarlas en colores diferentes para que el alumno sepa que no son acción y reacción. E insistimos en este extremo porque ese es el punto clave que a veces conduce a errores en el caso de una mala comprensión de este asunto. Finalmente, como nosotros somos todopoderosos y como podemos aplicar la fuerza F hasta el valor que se nos antoje, esa fuerza de rozamiento
alcanza su valor máximo, y a partir de ahí la diferencia entre esta fuerza y esta fuerza, la diferencia entre la fuerza aplicada y la fuerza máxima de rozamiento es la que será igual al producto de M por A. Recuerden que era lo que nos permitía a nosotros hasta ahora, en los ejemplos, cuantificar la fuerza de rozamiento. Una cuestión que hemos comentado en aquel momento, pero que no hemos tratado con detalle, es el hecho de que las fuerzas de rozamiento, sus cuantías, los valores, se conocen por su origen experimental, se conocen de forma experimental, y se sabe que aproximadamente, esta insistencia en que era aproximadamente, coinciden con que entre dos superficies se establece una relación entre la fuerza máxima de rozamiento y la normal, que se llama coeficiente de rozamiento. Recuerden aquella expresión de normal, la fuerza con que las dos superficies actúan la una con la otra, también tenía sus matices. Recuerden, el cuerpo aprieta la superficie con su peso, y el cuerpo responde, y la superficie responde contra el cuerpo con una fuerza que se llama reacción. Esta fuerza de acción es igual al peso en este caso. Es igual al peso en este caso, al peso del cuerpo y de lo que está encima. Y es igual al peso, en este caso, al peso del cuerpo y todo lo que está encima. Pero algunas veces no hay nada encima, y alguien o ayuda a la fuerza del peso o disminuye el valor de la fuerza del peso. Recuerden, ¿no? O sea que la fuerza con que las dos superficies interactúan, la fuerza con que responde la superficie contra el bloque que está sobre ella, es igual al peso en esta situación. Pero si las dos superficies están, como en este caso, apretadas por la fuerza del peso y además por la fuerza de una fuerza F que empuja también al bloque contra la superficie, es decir, que esta fuerza F pintada en color rojo se suma a la acción del peso, está aplicada aquí, no se ve exactamente pinchando ahí, pero bueno, interpreten ustedes que lo que se quiere significar en este esquema es que la fuerza F está aplicada sobre este cuerpo que está sobre la superficie. La fuerza que el cuerpo ejerce sobre la superficie es la de su peso, ayudada, incrementada, sumada con la fuerza F. Eso no ocurre aquí, porque la fuerza del peso se ve disminuida por la fuerza F, ¿de acuerdo? Que hemos querido que en este segundo caso sea sentido contrario de la fuerza F que habíamos pintado antes. Y entonces aquí la fuerza con que las dos superficies se aprietan, decimos nosotros habitualmente, es la del peso disminuida en la fuerza F, mientras que aquí es la del peso incrementada en la fuerza F. Un caso general, recuerden, es el que ya habíamos considerado, y es cuando el cuerpo está sobre la superficie, una fuerza en cualquier orientación está aplicada en el cuerpo, fuerza que hace dos cosas: intenta desplazar el cuerpo hacia la derecha y lo intenta levantar. Por lo tanto, en este caso, la fuerza con que el peso aprieta a la superficie es el de su peso disminuido en la componente vertical de la fuerza F, y eso es por lo que acostumbramos a hacer este esquema. Y entonces la fuerza de rozamiento máxima se calcula multiplicando la normal, fíjense, el peso disminuido en la componente I de la fuerza F por el coeficiente de rozamiento. Por todo lo expuesto, habrán observado que, aunque el cuerpo se va a mover en la dirección X, estamos analizando también qué es lo que ocurre con las fuerzas en la dirección Y. Porque el valor
de lo que insistentemente los libros, y nosotros también, llamamos normal, que es la fuerza con que las dos superficies la aprietan la una con la otra, es determinante para calcular aproximadamente el valor de la fuerza de rozamiento. Aproximadamente, insistimos, porque esto no es la ley de Newton, esto es una ley aproximada, experimental, que nos dice que la fuerza que se opone al deslizamiento de un cuerpo sobre otro es cuantificable mediante el producto de la normal por un coeficiente adimensional que se llama coeficiente estático de rozamiento si es que todavía no se ha iniciado el movimiento, y coeficiente dinámico si es que se ha empezado a mover, a deslizar un cuerpo sobre otro. Queremos aclarar, añadir que esos dos coeficientes son distintos y queremos insistir en que la fuerza de rozamiento depende de estas dos cuestiones, de el coeficiente de rozamiento y la normal, y no depende de otras cosas, ni que se nos antoje, ni que se nos ocurra, ni que nos parezca. ¿De acuerdo? No depende, por ejemplo, de la extensión, del tamaño, de la cuantía de las dos superficies que estén en contacto, en contra de lo que la gente cree habitualmente. La cantidad de superficie que enfrenta un cuerpo sobre otro cuando desliza no es determinante para el deslizamiento. Deslizamiento. ¿De acuerdo? Hay otras cuestiones que son rodaduras. No estamos hablando de rodadura. No estamos hablando de rodadura. No estamos hablando de que haya lubricantes en el medio. No. La fuerza de rozamiento depende de la naturaleza de las superficies, la calidad de las superficies, la fuerza con que las dos superficies se aprietan y nada más. Queremos insistir en este aspecto de que no depende de la cantidad de superficie que enfrenta a los dos cuerpos, porque experimentalmente los que han estudiado el rozamiento se han dado cuenta de que este bloque que hemos puesto aquí a deslizar sobre la superficie ofrece una fuerza de rozamiento igual tanto que la superficie que roza sea esta, como que la superficie de que roza sea esta, como que la superficie que roza sea esta. Porque experimentalmente han medido la fuerza de rozamiento colocando el bloque así, así y así. Y se han dado cuenta de que la fuerza de rozamiento dependía no de la superficie, no de la cuantía de la superficie, sino de la calidad, por ejemplo. Y esa fuerza de rozamiento era distinta si esto es madera y esto es plástico, que si esto es goma y esto es madera, que si esto es hierro, que si esto es aluminio, que si esto es... y del grado de pulimento de las dos superficies. O sea que se sabe de qué depende la fuerza de rozamiento y se sabe de qué no depende. Porque, como saben los alumnos, la experimentación permite estudiar, conocer un hecho real a base de analizar el entorno de ese hecho real y ver de qué factores depende y de qué factores no depende. Y entonces se sabe que depende de la calidad de las superficies y por eso aparece el coeficiente de rozamiento. Depende de que las superficies se aprieten más o menos y no depende de otras cosas. Y también sabemos que depende de que el cuerpo empiece a deslizar o ya se esté deslizando. Por eso se establece un coeficiente estático y un coeficiente dinámico. Y no es menos cierto que nuestros preconceptos relativos al rozamiento muchas veces son equivocados. Y lo son, porque como estamos diciendo, si en el laboratorio lo medimos, nos convencemos de que las cosas son como estamos diciendo. De ahí nuestra insistencia en este aspecto. A continuación, en las páginas que siguen, pues, si el alumno estudia el documento, no encontrará
casos de mayor complejidad de los que hemos considerado nosotros hasta aquí. Terminamos el documento con un tema de ampliación, no incluido en el currículo oficial, que interesa que algún alumno pueda leer porque nos permite aprender bastantes cosas acerca de el rozamiento en el seno de los fluidos. No podemos dedicarle tiempo a ello porque no está incluido en el currículum, pero sería muy instructivo que los alumnos pues leyesen con la dedicación de muy pocos minutos las páginas que siguen hasta terminar el documento. Y nada más, agradeciendo su atención, terminamos aquí. Muchas gracias.